ocurrir que el flujo, porque si yo me pongo a analizar acá, el flujo puede ser variable con el tiempo debido a dos situaciones. O que el campo sea variable con el tiempo, tal como lo estamos expresando ahora, o que la superficie sea variable con el tiempo. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo puede variar una superficie y cómo tener nosotros el caso de un campo magnético estático, como la era de un imán permanente. De hecho, la experiencia, cuando empezamos a hablar, decíamos, aproximamos o no un imán permanente a un circuito cerrado, como lo que vimos allí al inicio de esta charla. Bien, esto que estoy poniendo acá, siempre pregunto por qué, porque es una forma de relacionar dos capítulos. Fíjense que acá estoy diciendo que la FEM es la circulación del campo eléctrico. Y sí, nosotros dijimos eso, la circulación del campo eléctrico es igual a FEM, fuerza electromotriz. Y también dijimos que si el campo eléctrico es estacionario, o sea, constante con respecto al tiempo, no nos olvidemos que el campo eléctrico es un campo conservativo. Estacionario o no, es un campo conservativo. Pero, a su vez, tengo dos posibilidades, que ese campo conservativo pueda variar con el tiempo o no. Si es estacionario, esta FEM que está acá es igual a 0. Y eso lo vimos nosotros en el capítulo anterior. Cuando dijimos, bueno, siendo estacionario y siendo conservativo, no dependía de la trayectoria seguida en esa circulación, sino el estado inicial y final. Si yo tuviese que agregar algo acá, podría decir a lo largo de una trayectoria donde parto del punto A o el punto 1 y llego al punto 2 o punto B, en donde A y B coinciden, donde 1 y 2 coinciden. Es decir que pude haber dado la vuelta alrededor de un campo estacionario y llego a la conclusión de que la diferencia potencial que yo puedo establecer entre el punto 1 y el punto 2 es 0, porque los potenciales en ese caso son iguales. De hecho, el trabajo realizado, no se olviden de que el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Entonces, voy otra vez para atrás. No se olviden que el campo eléctrico es una fuerza por unidad de carga. Fuerza diferencial de L no es otra cosa que un trabajo. El trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. ¿Quedó claro esto? Si es estacionario, la FEM es 0. Si el campo no es estacionario, como vemos allí, la circulación es la variación temporal del flujo del campo magnético, ley de Faraday-Henry. ¿Cómo suelo preguntar? Fuerza electromotriz. Si el campo es estacionario, ¿a cuánto es la FEM? Y si el campo no es estacionario, ¿a cuánto es la FEM? ¿Cuál es la respuesta? 0 en el primer caso, Faraday-Henry en el segundo. Les prometo que le voy a tomar, y le voy a tomar así como le estoy diciendo. Bien, estas son algunas simulaciones que en los ratos de ocio uno se pone a dibujar esto para mandarme un poco la parte que soy buen dibujante a veces. Esto es mío, aclaro también por si alguno te duda. Me llevó su tiempo. Bueno, ¿qué estamos indicando acá? El paso de un imán permanente, esto de acercar y alejar, ¿qué significa? De que esto que está acá no deja de ser un amperímetro, es un detector de corriente, y vemos que lo hace en un sentido o en otro dependiendo de si se aleja o se acerca. Esta es la FEM inducida por el movimiento de un imán. Y los cambios de la dirección de la corriente según el movimiento del imán. Bien, acá vemos algo muy sencillo, que es cuando yo muevo una barra, y si esa barra tiene la posibilidad de estar conectada a un amperímetro, o muevo un alambre conductor en el entorno de un campo magnético, fíjense que este campo magnético es un campo magnético, si se quiere, estacionario, porque es un imán permanente. Lo mismo ocurre en esta animación que está acá. Lo que estoy haciendo es que con una barra estoy cortando línea de fuerza. Si yo esto pudiera conectar a un amperímetro, estaría viendo la generación de corriente de desplazamiento de carga por el fenómeno de inducción.
La imagen agrandada de lo que ocurre acá es esto. Cuando yo muevo una barra, acá el campo magnético es entrante a la pantalla y tengo un conductor donde las cargas están desplazándose de la parte superior a la inferior. La carga es negativa. Cuando yo muevo este conductor, se produce una diferencia potencial producto del movimiento de estas cargas. Si esto está aislado, si yo no tengo la posibilidad de cerrar un circuito, no significa que no tenga acumulación de cargas negativas acá y ausencia de cargas negativas acá, por lo tanto, un extremo del conductor me va a quedar negativo, el otro extremo me va a quedar positivo. Y acá inclusive puedo decir que esto ocurre a expensas de que existe un campo eléctrico que se genera dentro de este dispositivo para que se puedan mover estas cargas. Lo que estamos haciendo acá es igualar la fuerza, y yo digo, ¿por qué se mueven las fuerzas? Bueno, puedo decir, las cargas se mueven porque existe una fuerza eléctrica que las moviliza dentro del conductor. ¿Cuál es la fuerza eléctrica? Q por E. O sea que entre los extremos se genera un campo eléctrico, adentro hay un campo eléctrico y las cargas se mueven según lo que podemos plantear desde el punto de vista de la electrostática. Pero también puedo decir, no, vamos a recordar que en un conductor, cuando se mueve en un campo magnético, hay una fuerza sobre el conductor. Y esa fuerza sobre el conductor no es otra cosa que QB por beta. Si acá fueran, por lo tanto, podríamos decir que la fuerza eléctrica que lo moviliza es igual a la fuerza magnética que lo moviliza. Tengo dos visiones distintas me estoy parando en dos posturas distintas, analizando o la fuerza eléctrica o la fuerza magnética, pero lo real y concreto que las cargas se movilizan. Bien, la diferencia de potencial, tal como también habíamos estudiado en el capítulo 1, no es otra cosa que el campo eléctrico por la separación que existe entre los extremos, o sea, el largo del conductor. Y esto a su vez es igual a B, a la velocidad B por L. ¿Está claro? Acá podemos decir que la inducción electromagnética B sub E es igual a menos las variaciones del flujo con respecto al tiempo. Acá se puede aplicar entonces, si varía el conductor, la superficie, la superficie limitada por el conductor, si varía el campo, o bien si hay una acción de movimiento del conductor con respecto al campo. O sea que el fenómeno de inducción se da igualmente cuando yo estoy moviendo el conductor en el campo. Y puede ocurrir que varíen los dos, que varíen la superficie, también para que yo esté haciendo el flujo, o que varíe la superficie y también el campo. Por eso decía que nosotros hacemos hincapié de que esto ocurre cuando tenemos un campo variable con el tiempo, porque el capítulo es del campo variable con el tiempo. Pero el fenómeno de inducción no solamente ocurre porque varía el campo, puede variar también la superficie. Vamos a ver acá una serie de cuestiones que hacen el fenómeno de inducción. Son ejemplitos para que tengamos una idea también de qué es lo que nosotros podemos ver y las aplicaciones por allí que muchas veces no nos imaginamos que sean tan sencillas, pero siempre está presente el fenómeno de inducción. Acá vemos un alambre conductor que está cortando línea de campo de un imán. Bueno, esto se supone que está generando o está acumulando en una batería. Fenómeno de inducción. Fíjense que acá yo tengo dos bobinas enfrentadas. Cuando yo cierro el interruptor, lo que hago es generar un electroimán. Cuando genero el electroimán, hay línea de campo que asume o abraza a este imán, a esta bobina que está acá. Y cada vez que cierro y abro el imán, cada vez que cierro y abro este conductor, este electroimán varía, obviamente, por esto, varía su magnitud y genera el fenómeno de inducción en esta bobina. Esto es lo que dio lugar después a los transformadores eléctricos, que también lo vamos a ver. Esto ya lo acabamos de analizar, el imán que entra y sale o se aproxima a una bobina. Por supuesto que la fe inducida va a ser función también del número de vueltas que tenga la bobina, y tenemos un amperímetro acá que me está diciendo o me está detectando lo que es una corriente eléctrica. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque estamos hablando de la dínamo, que nosotros en nuestra bicicleta
es un dispositivo que nos permite a nosotros disponer de luz en nuestra bicicleta. Acá se encuentra cómo está por rozamiento, se mueve este cabezal. Al mover el cabezal se está moviendo un imán sobre una bobinita y se genera el fenómeno de inducción. O sea que esto que está acá no es otra cosa que el fenómeno de inducción aplicado ¿a qué? A un generador. Este es un generador en donde lo que estamos haciendo es mover el imán en las inmediaciones de un campo de una bobina, y el movimiento se produce por rozamiento con la rueda de la bicicleta. Cuanto mayor sea la velocidad que yo pueda llegar a tener en mi bicicleta, tanto mayor va a ser la velocidad de movimiento del imán y de este cabezal, tanto mayor va a ser la inducida. Siempre digo que si yo me largo en bicicleta de la Uruguay y llego a 80 km por hora con mi bicicleta, yo ilumino toda la Uruguay con una lamparita. Bueno, una broma, no es así. Pero quiero decirle que si yo llego, me paro, el fenómeno de inducción para y se me apagan las luces. ¿Por qué? Porque esto funciona cuando hay movimiento. Lo que vemos acá son generadores, y acá encontré interesante esto. Fíjense que esta es una bobina que se está moviendo. Alguien mueve la bobina, no se mueve sola, esto no es un motor. Yo tengo que mover la bobina. Y el movimiento de la bobina lo puedo hacer por diferentes métodos. O sea que le estoy agregando energía mecánica. Agrego energía mecánica y saco energía eléctrica. Fíjense las escobillas, que son los contactos corredizos que tiene esta bobina, que me está indicando que la corriente que se genera va cambiando de sentido por ciclo. Esta es la forma de generar la corriente alterna. Esto que veo acá es una misma bobina, pero la forma de los contactos corredizos que vemos acá hace de que siempre un lado de la bobina permanezca con la misma polaridad. Esta es una forma de generar corriente continua. Este generador de corriente continua es un motor eléctrico reversible. Es decir, que esto yo puedo ingresar energía mecánica y producir energía eléctrica. O puedo ingresar energía eléctrica y producir energía mecánica. La red de trenes que tiene el continente europeo se manejan con motores eléctricos de corriente continua. ¿Y eso por qué? Porque hace la eficiencia del sistema de transporte. Un tren, cuando está subiendo una cuesta, está tomando energía de la red para que el sistema se conforme como un motor, y eso hace que pueda arribar la cuesta. Ahora, cuando el tren se larga en una bajada, ese motor se convierte en generador y devuelve por lo menos parte de la energía consumida, devuelve a la línea. Es decir, que los trenes se comportan como tomadores de energía y generadores de energía al mismo tiempo. Es decir, que hay momentos que se transforman en generadores, son cientos de generadores que están devolviendo energía, y también son cientos de motores que están utilizando el sistema para poder desplazar un vagón y su locomotora. Entonces son dos ejemplos de corriente, de generador de corriente continua y de alterna. Esto que vemos acá no es otra cosa que el alternador que tienen los automóviles. Es decir que solemos escuchar que dicen, no me carga la batería. Pero bueno, encender el motor, porque si no, no carga la batería. Claro, cuando encendemos el motor, entonces el cigüeñal manda a través de una correa a este dispositivo que tiene acá, una polea, y esto mueve una bobina dentro del sistema. Se está generando el fenómeno de inducción. Yo genero el fenómeno de inducción y ¿qué hago? Llevo la corriente inducida o la energía inducida, la energía generada a un acumulador. O sea que la batería se carga porque existe este dispositivo que lo carga. Y este dispositivo funciona porque existe el fenómeno de inducción. Lo que vemos acá es de alguna manera el funcionamiento de un transformador.
Si bien es cierto que una pila me da corriente continua, pero acá tengo un dispositivo que me está generando en forma alternada una corriente por apertura y cierre del circuito. Me genera el fenómeno, pasa acá un campo magnético variable con el tiempo y acá pasa una FEN o se genera una FEN de inducción en la bobina secundaria. Hoy por hoy es imposible pensar que nosotros podríamos transportar energía de Misiones a Buenos Aires si no existieran los transformadores. ¿Por qué? Porque nosotros generamos corriente a altas tensiones, hacemos las pérdidas y de esa manera, al llegar a las estaciones transformadoras, bajamos de los 132.000 voltios a 12.300 o bien a 220 para que nosotros tengamos después la posibilidad de conectarnos a la red domiciliaria. Sin los transformadores esa cuestión sería imposible. Lo que vemos acá, un poco más grande, es un sistema de generación. Esto va para los ingenieros, pero esto también lo van a ver los ingenieros con mayor detalle. De todas maneras es algo muy ilustrativo. Siempre tenemos una zona donde hay una turbina que se mueve y mueve una bobina que genera el fenómeno de inducción. Ahora, ¿quién mueve esa turbina? En este caso pareciera ser que es un generador de vapor. Ahora, y en este caso pareciera ser de que se trata de una usina nuclear. Oh, la pucha. Sí, una usina nuclear. En realidad lo que hace el material radioactivo nuclear es calentar agua, vapor, mueve los alas de una turbina y los alas de esa turbina mueven un cojinete que termina moviendo un grupo de bobinas para generar el fenómeno de inducción. Eso es lo que hace. O sea, estamos moviendo entonces bobinas y el movimiento lo hacemos a través de una turbina. Esa turbina lo hacemos a través de un vapor que llega acá, que se generó. Es decir, entonces el material, cuando hablamos de una usina nuclear, en realidad, lo que está haciendo el material radioactivo es calentar agua. Estoy haciendo una implicación muy grande también, pero básicamente estoy diciendo de que la turbina se mueve a expensa de vapor de agua que se calentó con un material radioactivo. Esto que vemos al lado, una torre de enfriamiento, que es lo que aparece siempre en las series de los Simpsons, por ejemplo, aparece siempre que hay un reactor nuclear. Esta es una torre de enfriamiento de agua. Lo que se hace es el vapor, lo volvemos a condensar, tenemos que enfriar para que vuelva al sistema. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Acá abajo es una usina hidroeléctrica. La turbina, que acá se movía con vapor, acá se mueve por acción de la energía cinética del agua. O sea que el agua mueve los alas de la turbina, esa turbina lo que hace es mueve la bobina se encuentra en la zona de imanes y se genera el fenómeno de inducción. Y acá lo que estamos viendo también es una turbina de aire o de vapor, de gas, una turbina de gas. ¿Qué hacemos? Movemos también los alas de esta turbina, que en realidad lo que estamos haciendo es mover un eje, ese eje va a una bobina, esa bobina en una zona de imanes, lo que estamos haciendo es generar el fenómeno de inducción. En otro momento hablaremos del ciclo combinado, que siempre se habla acá de la forma de generar que tenía EMSA, que básicamente eran dos tipos de turbina. En una se quemaba un combustible, los gases de escape de ese combustible movían una turbina de gas, y con los aires calientes que emanaban de esa turbina se calentaba agua, se evaporaba, se hacía vapor, y con eso movíamos los álabes de una turbina de vapor. O sea, quemamos un combustible y con el aire caliente de ese combustible, parte generábamos nosotros también, movíamos el eje y la bobina, y parte iba a calentar agua para hacer vapor y a su vez tener una turbina de vapor. Ciclo combinado. Bueno, eso para los ingenieros después, otra vez hago la distinción de que lo van a estudiar con mayor detalle. Ya son ciclos que tratan de mejorar la eficiencia de un sistema en donde las pérdidas son importantes. Es decir, que generar una corriente eléctrica a través de la quema de un combustible, y por lo general es un sistema caro.
¿Qué pasa con los grupos de electrógeno que a veces tenemos en nuestra casa o en el barrio, no sé dónde, bueno, o en un departamento? Encendió el equipo para que funcionen por lo menos los ascensores. Bien, ¿qué es lo que ocurre allí? Existe un motor de combustión que ese motor mueve un eje, ese eje mueve una bobina y genera el fenómeno de inducción. O sea que estamos usando un combustible para acelerar el motor y ese motor a su vez mueve una bobina. Esa bobina genera fenómeno de inducción y tenemos corriente eléctrica. El mismo equipo, el mismo concepto que usamos en los camping también. Llevamos nuestro grupito para que nosotros la noche podamos enfriar la caipiriña, tener el hielito para la caipiriña. Bien, esto que estamos viendo acá, en realidad es un conductor que se está moviendo, se está deslizando. Pero al deslizarse, en realidad está cerrando un circuito, y si yo empleara estrictamente el modelo matemático de lo que es el fenómeno de inducción, lo que estoy diciendo es que en este momento el área de flujo, definido por este conductor, es mínimo, en este momento es máximo. Es decir, que sin que haya una modificación de este circuito, sin que haya, lo que estoy haciendo acá es la modificación del área. Eso estoy haciendo. Es decir, que el fenómeno de inducción también acaba, que podría ser la barrita simplemente, nada más que acá se cierra el circuito, por eso puedo ver que hay circulación de corriente eléctrica. Bien, acá está la explicación de lo que nosotros acabamos de ver. Bueno, otra vez habíamos dicho que las cargas se mueven acá. ¿Por qué se mueven las cargas acá? Se mueven porque hay un campo eléctrico que las moviliza. Pero también y ese campo eléctrico genera una fuerza de origen eléctrica. Ese campo eléctrico es un campo eléctrico nominal, que yo lo puedo decir acá, pero que está asociado con la carga y la diferencia potencial que se puede establecer entre el punto Q y P. Pero como esto también se está moviendo, las cargas que pertenecen al sistema cristalino de este material se mueven y por moverse, por acción de esta velocidad, se genera una corriente o una fuerza de origen magnética que a medida que éstas se estén moviendo, también se estén desplazando de Q a P. Es decir que acá, si yo me pongo en la situación de el análisis de la fuerza eléctrica que lo moviliza, voy a coincidir que es exactamente igual al análisis que yo hago de la fuerza magnética que las moviliza. Lo cierto es que se movilizan de Q a P. Y si el circuito está cerrado, voy a tener entonces circulación a lo largo de Q, P, S y R. Y Q, P y S y R conforman lo que es una superficie, o define una superficie. Esa superficie es la que está variando, porque pasa de una superficie máxima a una mínima cuando la barrita se desplaza hacia RS o se aleja de RS. Eso lo vimos en la animación anterior. Cuando yo hago el análisis, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el análisis desde el punto de vista de la circulación y voy a hacer el análisis desde el punto de vista de el flujo. Cuando yo hablo del análisis desde el punto de vista de la circulación, tengo que plantear que la circulación de este campo eléctrico que generó la movilización de carga es igual a esta expresión que está acá. ¿De dónde surge esto? Cuando yo veo que la FEN inducida es igual al campo por L, que es igual a beta B por L. Ahora, cuando yo hago la comparación de lo que son las dos expresiones, me encuentro con que tengo que la FEN inducida no es otra cosa que la variación del flujo del campo con respecto al tiempo. Esto, si quieren, lo pueden hacer, está paso a paso. No me voy a poner a hacer la deducción acá, pero ya les estoy explicando de que es algo muy sencillo. Estoy comparando solamente circulación con la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esto es algo también de cómo se mueve la bobina. Otra vez hago el mismo planteo. ¿Qué estoy haciendo acá? Y recuerden ustedes que esto, cuando vimos flujo, dijimos que el flujo podía pasar de un flujo máximo a un flujo mínimo, cero.
dependiendo de la posición relativa que tenía, en este caso, la bobina, o en este caso la espira, la posición relativa que tenía la espira con respecto al campo. Si la espira está en forma paralela al campo, el flujo es cero. Si la espira está en forma perpendicular con el flujo, con la línea de campo, el flujo es máximo. Es decir, que la espira, cuando se está moviendo dentro de un campo, en realidad lo que está diciendo es que el flujo está variando, no porque varía el campo, el flujo está variando porque está variando la superficie de flujo, que pasa de un flujo máximo, bobina en forma perpendicular, a un flujo mínimo, bobina paralelo al campo. Acá también está el paso a paso, cómo nosotros llegamos a hacer la circulación. Recuerden que la circulación es a lo largo de la trayectoria cerrada, o sea que tengo que ir paso a paso, tramo por tramo. Y luego lo que tengo que ver después es comparar la variación del flujo con el de la circulación. Acá lo que hice fue llegar a la circulación, y acá lo que acabo de presentar es cómo el flujo, y lo hago la variación del flujo. Lo único que no coincide cuando hago esta presentación aquí es el signo, porque estoy sacando valores absolutos. Pero si no, yo tendría que, porque estoy comparando precisamente, yo tendría que ver de que en realidad el concepto del signo negativo, que ya lo expliqué al principio, tendría que ver simplemente con que el flujo, que el campo inducido durante el proceso de inducción es un campo que se opone siempre a las variaciones del campo que genera el fenómeno. Este es otro concepto también en donde tengo un electroimán. Fíjense que hay un imán que entra y sale de... Estos dispositivos hay en la cátedra, o sea que en algún momento, si lo podemos mirar, deben estar dando vuelta por el laboratorio de física. Es una bobina que ingresa en otra bobina que está acá. ¿Qué hacemos? A la bobina más gruesa le conectamos un amperímetro, la bobina más chica está conectada a una fuente, que es una batería de corriente continua. Pero el fenómeno de inducción se produce precisamente por el ingreso y el egreso de esta bobina, que es lo que estuvimos viendo, la proximidad o no de un imán permanente, porque esto se comporta como un imán. En realidad es un electroimán, pero de líneas de campo que son estables, que son estacionarias. ¿Por qué? Porque lo genera una corriente continua. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Esto es una bobina, la más grande, conectada con una fuente alterna. Esto que acá, si ustedes se pueden analizar un poquito, es una fuente de corriente alterna. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una corriente variable con el tiempo, me genera un campo magnético variable con el tiempo. La generación de Yacyretá o de la fuente que estamos hablando nosotros siempre me generan corriente alterna. O sea que hay un generador de corriente alterna. Esta bobina que está acá está siendo alimentada por una corriente alterna. Por lo tanto, me genera un campo magnético variable con el tiempo. Si en las proximidades se encuentra otra bobina, como está acá, sin que exista un contacto físico entre una y otra, en la bobina secundaria se genera el fenómeno de inducción. Esto es lo que nosotros vemos y analizamos como lo que sería un transformador eléctrico. Si para un transformador eléctrico, esta que está acá es una bobina primaria, la que está conectada a la fuente. Este que está acá es la bobina secundaria. Caso típico de esto son los transformadores que usamos para cargar los teléfonos. Ahí, bueno, tiene otro dispositivo más, porque además, no solamente que nosotros reducimos la corriente de 220 voltios que tomamos la línea y lo llevamos a 9 voltios, que es lo que tiene la carga de un celular, sino a su vez la rectificamos. Es decir, reducimos primero con un transformador y con un sistema rectificador convertimos la corriente alterna en corriente continua. Porque si bien es cierto que en esta bobina secundaria, por ejemplo, si esta está a 220 y por el número de vueltas bastante inferior, o ser más chica, pasamos a tener una reducción de 9 voltios, aún así la FEN inducida acá es de corriente alterna. Para que yo lo pueda utilizar, además de tener una disminución, lo que tengo que hacer es rectificarla. Este es un sistema clásico de lo que es un transformador, en donde el transformador lo que estamos haciendo es a altas tensiones bajarla a tensiones de uso. Si yo invirtiera las bobinas acá
y la más chica, la que tiene menos número de vueltas, la pusiera como primaria y esta la pusiera como secundaria, yo tendría un elevador de tensión. Esto también es un dispositivo que solemos utilizar en aquellos lugares donde la tensión es muy baja. Es decir, me bajó la tensión, o en un domicilio donde la tensión suele ser pronunciadamente baja. Es decir, me quema la ladera, me quema el televisor, el lavarropa no funciona. Bueno, en ese caso, ¿qué se aconseja? Poner un elevador de tensión. Es decir, que si a mí me llega, en vez de los 220, me está llegando 180, lo que tengo que poner es un dispositivo a la entrada de mi domicilio, cosa de que esos 180 que me está dando EMSA se transforme en 220 a través de un dispositivo en donde las bobinas, en este caso, estarían invertidas. Tendría bobina secundaria con mayor número de vueltas que la bobina primaria. Transformadores vemos al final del capítulo. Bien, esto que está acá es algo también sumamente interesante porque ya empezamos a ver un dispositivo que se transforma en un parámetro también constante de un circuito y que tiene la posibilidad de almacenar energía. Es un dispositivo, es un parámetro activo de un circuito, de la misma forma como vimos el capacitor, tiene la posibilidad de almacenar energía como campo magnético. Lo que voy a hacer acá es hablar del flujo propio, y esto tiene que ver con esa FEN de autoinducción, cuando nosotros generamos esas carguitas que se están moviendo por presencia de un campo eléctrico externo. Bueno, ¿qué pasó? El conductor, al moverse esas cargas, generó su propio campo magnético. Al margen del campo magnético que desencadenó todo el proceso. Estoy hablando ahora del campo magnético creado por el conductor porque se mueven las cargas precisamente por el fenómeno de inducción. Ahora, ese campo generado por el propio conductor también genera una FEN. Y esa FEN, en realidad, es una FEN contraria a las variaciones que nosotros estuvimos viendo en el fenómeno de inducción. O sea que hay una FEN, así como hay un campo que trata de evitar de que ocurran las variaciones de flujo, hay una FEN que siempre se opone también al establecimiento de la corriente y a la FEN inducida por el campo externo. Eso que nos estamos hablando es esta FEN que está acá. B sub L es la FEN inducida durante el fenómeno de inducción. Si no existiera el fenómeno de inducción, esto no existiría. Cuando yo planteo la FEN inducida, tengo que plantear el flujo propio. Flujo propio no es otra cosa que esta L que está acá. Esta L nosotros vamos a identificar como un parámetro llamado inductancia. Es la inductancia de un circuito, y el flujo no es otra cosa que, el flujo I o propio, no es otra cosa que la inductancia que tiene esta bobina por la corriente que la circula. Y yo, para calcular la FEN de autoinducción, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Faraday-Henry, que no es otra cosa que menos la derivada del flujo propio con respecto al tiempo. Cuando yo hago esta derivada que está acá, planteo que es la derivada de un producto, de L por I, pero fíjense que L es una constante, o sea que voy a sacar afuera y me queda que, en definitiva, el flujo propio no es otra cosa que menos L derivada de I con respecto al tiempo. A partir de acá, si yo ya tengo una FEN de autoinducción, o la FEN propia del circuito, producto todo esto por un campo externo o por un fenómeno de inducción externo, yo podría decir también cuál es la energía que se puede almacenar por esta bobina. Así como yo tengo un capacitor que almacenaba como campo eléctrico, puedo ver que esta bobina me puede almacenar también energía como campo magnético. Y ahora sí, con esto estamos cerrando la triada que nosotros siempre vemos en Física 2. La resistencia que disipa energía, el capacitor que acumula como energía eléctrica y la inductancia que lo hace como energía magnética. Me quedaría a mí por verificar cuál sería. En todo caso, bueno, acá hay un ejemplo de cómo se genera este fenómeno de inducción, pero quisiera ir concretamente para darle un cierre a bueno.
no quería entrar acá. Lo que quería decir es lo siguiente, que esta bobina, luego yo puedo calcular el valor de la inductancia, y con el valor de la inductancia lo que yo puedo calcular es la cantidad de energía que puede almacenar como campo magnético. En la triada de resistencia, que es un disipador de energía, tengo dos dispositivos que son activos de un circuito que son capaces de almacenar la energía que yo estoy ingresando al sistema. Ahora, esa energía, tengan en cuenta de que esa energía parte va a ser disipada por la resistencia propiamente dicha y parte va a ser disipada por lo que podríamos llamar el sistema resistivo del dispositivo capacitor y el sistema resistivo del dispositivo inductor o inductancia. Porque por más buenos conductores que sean los materiales con que yo construí un capacitor o buen conductor que puede ser una bobina, algo de resistencia siempre tiene. Y ese algo de resistencia se le va a sumar a la resistencia propiamente dicha. Es decir, que en un circuito no existe la posibilidad de una transferencia energética en forma perpetua o movimiento perpetuo de primera especie. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pérdidas. Y esas pérdidas, ¿cómo nosotros las detectamos? Por calentamiento, por ejemplo. Yo estoy cargando mi celular y el celular calienta. O no, si no calienta el celular, calienta el transformador. O sea que ese calor es energía que se generó o se tomó de algún lugar. ¿Y de dónde se tomó? De la línea. O sea que ingresó energía a través de la línea, parte sirvió para cargar mi acumulador, la batería de mi celular, y parte para calentar el ambiente donde se encuentra mi celular. Que yo no quiero que caliente mi celular, estoy de acuerdo. Que yo no quiero que caliente mi transformador, estoy de acuerdo. Pero no es lo que yo quiero, sino lo que el fenómeno ocurre y lo que ocurre en ese momento. Me quedaría a mí, estoy ya sobre la hora, me quedaría a mí ingresar en un tema que es sumamente importante, que son las oscilaciones eléctricas. Yo el día lunes voy a trabajar la parte de oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. Yo les pediría a la gente que estuvo viendo, rindiendo o en este momento preparando Física 1, que le peguen una repasada a todo lo que es la identificación de unas oscilaciones libres, oscilaciones forzadas y amortiguadas. Porque el mismo concepto que yo tengo de un sistema masa-resorte, transferencia energética de cinética potencial, el mismo concepto yo voy a trasladar en el caso de las oscilaciones eléctricas. ¿Quiénes van a hacer las oscilaciones? Un capacitor y una inductancia. ¿Y quiénes van a ser los responsables de las pérdidas? La fricción en el caso de un sistema masa-resorte y la resistencia en el caso de un sistema LC. Bien, vamos terminando acá. Como siempre estoy a disposición. Yo esto voy a cargar en el aula virtual esta transparencia. Creo que no se va a modificar más allá de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Así que lo estaría esperando el día lunes a las 20 horas, con el compromiso que ustedes lean algo de oscilaciones o sistema oscilatorio que bien se plantea en Física 1. Yo tomo todas las ecuaciones de Física 1, lo transformo y las adecuo para las oscilaciones eléctricas. Bien, me quedo expectante a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Espero que esto lo hayan entendido. Son temas sumamente importantes y sobre todo son temas que siempre, pero siempre yo pregunto. O sea que le estoy aclarando de que esto es un tema de que son temas que salen siempre y son utilizadas después o en la teoría o en el coloquio o en los prácticos. Cuando nadie pregunta a mí me pone muy nervioso, primero porque creo que soy muy buen docente y todo el mundo ha entendido. O me pone nervioso porque pienso que ninguno ha entendido y no tiene ninguna duda como para preguntar. No tengan vergüenza y pueden plantear. Y si no, me mandan un correo, me mandan un WhatsApp, no sé. Ustedes tienen las formas como para poder comunicarse conmigo. Siempre estamos atentos a cualquier consulta y esperemos que esta le haya sido de utilidad. Vuelvo a insistir, lo que estamos viendo es una ayuda para que ustedes puedan agarrar los libros y ponerse a estudiar. No es suficiente con las transparencias ni con las placas que estamos viendo acá.
Siempre es importante sentarse a leer y estudiar, pero estas clases sirven para por ahí aclarar algunas ideas o algunas cosas que no me explica el libro, o para enterarse al menos qué es lo que el profesor dice que le va a tomar. Bueno, lo he dejado mudo a todos. Le agradezco la atención de la gente que ha participado del aula y nos estaremos viendo entonces el lunes que viene. Estudien mucho, aprovechen el tiempo, no se dejen estar. Esto que estamos viviendo es transitorio. Esperemos que esto se reponga rápido y cuando esto se vuelva a la normalidad nos vamos a encontrar con que tenemos compromisos asumidos con uno mismo, con los padres, con todo, como para decir, bueno, quiero aprobar estas materias. Para eso están haciendo el esfuerzo en este momento. Así que no se olviden lo que les estoy diciendo. Bueno, que tengan una buena tarde.